Vamos a hablar sobre este tema, guerra interna. Yo no sé si usted sabía que todos estamos en guerra, y estamos en guerra todo el tiempo. Es uno de los temas un poco difíciles para hablar, tenemos que reconocerlo. No es fácil meterse a leer esas partes de la Biblia, pero son palabras que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia vida cristiana. Entonces, usted tiene la guerra en su corazón, en su mente, yo también la tengo, y a veces nos sorprende lo intensa que es esa guerra. Así que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos al respecto. Vamos a estar en el libro de Gálatas 5, versos 16 y 17, que usted creo que lo tiene ahí para que lo pueda leer. Y la palabra dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son los enemigos que están en guerra dentro de nosotros? Claramente dice ahí que son la carne y el Espíritu Santo, que están en nosotros. Pero es una lucha constante de esos dos enemigos. No se le olvide que llevamos esos dos enemigos dentro, en el corazón, en la mente. Estos siempre están peleando porque son enemigos que no congenian para nada, no se llevan ni en un 1%, no se entienden el uno con el otro, son totalmente diferentes. La carne y el espíritu. Tal vez usted se pregunta, ¿y qué es la carne? Bueno, la carne es la vieja naturaleza que nosotros tenemos, la que heredamos de Adán y Eva, porque ellos pecaron y nos heredaron los deseos de la carne, que es lo que también la palabra de Dios usa acá. ¿Cuándo empezó la guerra? La guerra empezó desde que nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, desde que hemos creído en Él. Ahí empezó la guerra. La guerra, entonces, si usted o si yo no he creído, la guerra no ha empezado. Tal vez usted ni en cuenta con ese tema. Dice, yo no sé qué es eso. No siento que haya una lucha. No siento que haya un pleito. No siento que haya un encuentro de dos enemigos. No siento que haya un problema dentro de mí. Esa es una buena señal de que no se ha entregado a Jesucristo todavía. Pero por otro lado, tómelo muy en cuenta, jóvenes, señoritas principalmente, y también los adultos. Si usted siente esa lucha, esa batalla, usted es una persona cristiana. Si usted siente que está resistiendo el mal y está resistiendo los deseos de la carne, usted ha creído de corazón en el Señor. Qué bonito pensar en eso. Pero si yo no he creído, yo no le doy ningún problema al mal. Yo estoy con el mal. El mal está en mí. Yo estoy con el enemigo. Yo estoy con los deseos de la carne. Yo estoy complaciendo los atractivos del mundo, porque no he creído. O sea, yo estoy donde el mal quiere que yo esté, porque todavía no he tenido una experiencia como lo es la experiencia maravillosa de creer en el Señor. Ahora, la carne, como decíamos, es la vieja naturaleza, y esto nos lleva a un texto que usted lo sabe y lo hemos repetido y repetido y repetido, tanto que hasta se está borrando ya de la Biblia porque usted lo ha leído tanto, ha pasado tanto su mano por esa parte de la Biblia, que dice: de modo que si alguno o alguna está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas, o sea, las cosas de la carne de ese enemigo, han pasado. Pero he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bonito, ¿verdad? Qué placentero eso. O sea, usted y yo, los que, voy a ver si me ponen atención todos, por favor. Usted y yo, que ya nos hemos entregado al Señor, que ya le hemos conocido, se acabó ese problema de las cosas viejas. Ya no nos dan deseo de mentir, ya no nos enojamos, ya no codiciamos a la mujer del prójimo o al esposo de la prójima, ya no robamos, ya no envidiamos, ya no mentimos. Lo malo se acabó para nosotros. Todos los que estamos acá ya no estamos en lo malo, ya no tenemos lo malo, ya nuestra mente está limpia totalmente. Nuestra mente ya está llena solo de cosas buenas. No escucho ningún amén. Bueno, lo que está diciendo la Biblia, aparentemente, oiga bien, aparentemente, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pasaron quiere decir, eso está allá, en el pasado. Pero a partir de ese punto específico de mi vida, cuando yo creí en el Señor, ahora ya no hay nada de eso. Ni hay ni habrá. Si yo creí en el año 1990, el 1 de enero del año 1990, desde esa fecha, yo ya no tengo nada malo en mi vida. Va a venir el Señor Jesús y yo me voy a ir de chip al cielo con Él, porque ya no hay nada malo en mi vida. Como que se están decepcionando ustedes, ¿verdad? Me están viendo así con una cara como, a ver, ¿y eso qué? Porque que yo sepa, esas cosas viejas todavía están en mí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No he creído en Cristo? ¿O el texto está mintiendo? Porque dice, está en Cristo y eso pasó, pero en mí no ha pasado. O sea, yo podría cambiar el texto y decir, de modo que si alguno está en Cristo, es la misma persona y las cosas viejas todavía están en Él, todavía están en ella. Entonces, ¿qué hacemos con ese texto? Y hay otros, y solamente le menciono otro, donde el apóstol Juan, este es del apóstol Pablo, pero el otro es de Juan, y él dice, los hijos de Dios no pecan. Y lo podemos decir a las mujeres también, las hijas de Dios no pecan. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿yo he recibido al Señor en mi corazón? ¿O es que porque realmente no lo he recibido, es que todavía sigo con la vieja naturaleza? Yo quiero llevarlo ahí cerca en el libro de Romanos capítulo 7. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Y vamos a leer ahí unos versos, del verso 21 al final. Y ponga atención a la palabra, porque a eso venimos a aprender y para saber. Yo siempre le pregunto a Dios, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Yo no sé si usted se lo ha preguntado a Dios, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Tú sabes que yo a veces ando bien, pero a veces ando 2 que 3, y a veces 2 que 2, y a veces mal. Ok, bueno, entonces yo quiero aprender, yo quiero saber qué me dice la Biblia, porque quiero saber dónde estoy parado. Mire lo que dice ahí en el verso 21, 7:21 de Romanos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿dónde está? ¿Dónde está? El mal está en mí. Entonces, ¿qué hacemos con Corintios 5:17? Las cosas viejas pasaron. El mal está en mí. ¿Quién lo está reconociendo acá? Un gran siervo de Dios, un gran apóstol. Y uno dice, yo no le llevo ni a las sandalias a Pablo. Pero entonces sigue diciendo,
Porque según el hombre interior, aquí como que el problema se quiere resolver. Por eso digo, hay que poner atención en lo que la palabra dice. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y quiero decir la primera cosa que va a despejar un poquito su mente. Ninguna persona que no ha creído en el Señor se deleita en la ley de Dios. Más bien está en contra de la ley de Dios, aborrece la ley de Dios, la rechaza. Pero la persona que ha creído ya le empieza a gustar la palabra de Dios. Tanto que la palabra dice, la ley yo no se las pongo solo acá, como decimos nosotros, sino en el corazón, para que ustedes la sientan. Me deleito en la ley de Dios, dice el salmista. Sigamos adelante. Ahora dice, pero yo veo otra ley en mis miembros. La otra ley, oiga bien, la otra ley. ¿Cuál es esa otra ley? Esa ley es la que se revela contra la ley de mi mente, la mente cristiana. Ah, sí, ahí estamos con 2 Corintios 5:17. La mente cristiana. La mente cristiana no puede ser igual que otra mente que no ha creído, sino que dice, y que me lleva cautivo, esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, como lo había dicho al principio, que está en mí. Aquí dice que está en mis miembros, o sea, esta carne. A ver si me ayudan con las personas que están platicando bastante por ahí. Esta carne es la que, dice, alguien lo decía de una manera más sencilla, dice, tu carne, mi carne, y ahí sí, esta carne, dicen que es el puente para el mal. Entonces, la gente que se quiere mucho a sí mismo, cuando se dicen esas palabras se sienten tristes. Pero sí quiero aclararles que la carne, esta carne puede ser el puente hacia el mal, hacia el pecado. Por eso dice ahí que está en mis miembros. Después de que dice el apóstol eso, llega a una conclusión a la que todos nosotros podríamos llegar cuando dice, miserable de mí. Y eso está con signos de admiración, porque él está observándose a sí mismo y se está dando cuenta que su mente cristiana, su corazón creyente en Dios, se deleita en Dios, pero hay otra ley que es lo que donde leímos en Gálatas se llama la carne, y esa ley es la que le lleva hacia el pecado. De eso él se está dando cuenta, y entonces llega a esa conclusión, dice, con este corazón que tengo para Dios me deleito en Dios, pero también con esa vieja naturaleza yo soy inclinado hacia lo malo. Es tanto que esa lucha, que es, algunos le llaman un dualismo, que en realidad no es un mero dualismo, sino es una lucha que nosotros tenemos ahí adentro, dentro de una sola persona, porque nosotros no somos 3 personas dentro de nosotros, sino una persona, dentro de la misma persona hay esa lucha. Y entonces dicen que esa lucha interna que uno tiene, en algún momento lo puede llegar a decepcionarse, pero a la vez hay una nota positiva, porque dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y ahí otra vez la palabra carne, de este cuerpo de muerte. El cuerpo fue el instrumento también que le sirvió a nuestros primeros padres para pecar, ¿verdad? Algunos dicen, la carne, cuando dice la carne, no es solamente esta carne, sino que es el cuerpo, o sea, es la mente. Pero acá literalmente dice el cuerpo, que los llevó a pecar a ellos y que nos lleva a pecar a nosotros también. El cuerpo, ese cuerpecito, así como lo ve usted ahí de chueco, pero ese le puede llevar a uno a pecar. Por ahí dicen que para un roto un descosido, ¿verdad? O sea, esta carne. Y hoy no me voy a meter siquiera a leer la lista esa de los deseos de la carne que menciona Gálatas, porque ya lo hemos dicho mucho. Pero si uno lo lee con cuidado, uno dice, yo creo que yo me ubico acá. Creo que mi maña está aquí, o mi maña está aquí.
Entonces dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar de ese cuerpo? Usted sabe que históricamente dice que hubo un momento en que los creyentes, honestos, fieles, que entendieron la palabra, que llegaron a amar a Dios, dijeron, definitivamente no queremos más esta carne. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Se fueron, se metieron al desierto, se escondieron, se alejaron, dijeron, no queremos ver más pecado, no queremos ver todo lo que hace el mundo, queremos estar separados para Dios, y algunos se flagelaban y algunos se mataron. Llegaron hasta ese extremo, dijeron, este cuerpo realmente es un instrumento para el pecado. Y el cuerpo es una cosa hermosa que Dios nos ha dado y puede ser un instrumento para adorar a Dios, para la justicia, pero también puede ser un instrumento para el pecado. Por eso es que esos cristianos, miren, ellos no tenían ningún problema, a ellos no les dolía, ellos no se molestaban para nada cuando sabían que tenían que salir de su cuerpo muy pronto, porque los iban a matar por causa del Señor. Ellos no se lamentaban por su cuerpo. Decían, qué bueno, nos van a liberar. El cuerpo es la cárcel, el cuerpo es la cárcel del espíritu, y vamos a ser liberados. Pues nosotros no queremos llegar a ese extremo tampoco, ¿verdad? Por favor, no se vaya usted a salir flagelándose de acá, porque dice, yo tengo una cosa que me lleva al pecado, yo me voy a castigar y me voy a lacerar y no sé, ya no voy a comer porque ya me di cuenta que entre más como, más peco también, entonces ya no voy a comer. Pero dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? Que en Jesús hemos encontrado la libertad también. ¿De qué se trata? De darle la libertad al Señor, que Él se manifieste como el Señor de nuestra vida. Pero a la vez concluye diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, sirvo a Dios, sirvo a la voluntad de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué conclusión es esa, verdad? Así cierra el capítulo. Y el que viene empieza diciendo, nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que si yo le doy todos sus gustitos a la carne, que el Señor me libre. Pero cuando yo digo, no, yo voy a llevar eso sujeto a Cristo porque Él es mi Señor, las cosas son diferentes. Entonces uno no puede vivir libertinamente haciendo todo lo que le da la gana. De que se le antoja, se le antoja. ¿Quién va a decir que no? ¿Qué lo va a negar? De que quiere. De que a veces hasta se acerca y lo busca, eso también es cierto. Pero la persona que tiene esa mente renovada por el Señor piensa diferente, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, eso es la carne. El Espíritu es el Espíritu Santo. La cosa más hermosa, la persona más hermosa que puede estar en nosotros. Ahora quiero ponerle un ejemplo. Cuando usted está frente a la persona que más respeta, usted se comporta con mucho respeto también, ¿verdad? Con mucho cuidado. Pero cada uno de nosotros, si hemos creído de verdad en el Señor, estamos ante la persona más santa, que es el Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Ahora, si la vida cristiana, oiga bien, en usted, en mí, si la vida cristiana empezó por un acto de fe, por algo que Dios produjo en nosotros, la fe, el encuentro con Dios, una nueva experiencia. Yo no sé si usted podría decirme, mire, pastor, yo recuerdo la fecha en que yo conocí al Señor, o recuerdo la fecha en que yo empecé a conocer más de cerca a Dios, y eso fue algo hermoso. Yo no sé si las personas acá, algunos podrían pensar en eso, pero empezamos, ¿por qué razón? Por un acto de la obra soberana de Dios. Empezamos por un toque de Dios en nuestra vida. Entonces, si la vida cristiana empezó de esa manera, ¿cómo la podemos ahora llevar en base a los deseos de la carne? Es que la carne es terrible, y aunque ya hemos creído, ahí está ese enemigo, ahí está esa lucha. Cuando usted se propone hacer algo bueno, le pone para que usted haga lo malo. Esa es la lucha, esa es la guerra interna. Pero si empezamos por el Espíritu, continuemos por el Espíritu.
¿Usted no cree que uno se va a sentir bien, que se va a sentir en paz, que va a tener libertad en su vida si le está dando ahí cabida a una situación de la carne? Y después se pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Por qué hacerse la pregunta? Empezamos, dice la Biblia, tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Un pastor contaba un testimonio y dice, miren, yo he tenido algunas personas de mi congregación que se han acercado a mí y que me han hecho esta pregunta. Me dicen, pastor, ¿por qué será que a veces mientras estoy orando me vienen malos pensamientos que son tan fuertes que interrumpen mi oración? Y entonces todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Que a veces en el mismo, miren cómo es la guerra esa, que en el mismo acto de donde usted está consagrando su vida a Dios, le vienen esas cosas, esos malos pensamientos, esos malos deseos. Le voy a dar un ejemplo un poquito más vivo. Ustedes saben que hay iglesias donde empiezan a brincar y que dicen que el Espíritu los está tocando y todo. A veces ya no los toca allá donde tienen que dar buen testimonio, pero en la iglesia sí les toca y empiezan a brincar y hacen de todo ahí y se caen. Y entonces se empezaron con esa costumbre que se caían, empezaban y ya empezaban a caer los primeros. Lo extraño fue que con el tiempo los jóvenes se caían siempre cerca de las señoritas y de la que más les gustaba. O sea, usted puede ver, y eso es un ejemplo pequeñito. Quiero decir que la Biblia habla muchos ejemplos de esos, que en el acto donde el pueblo de Dios tenía que ir a esos altares donde adoraban a Dios, ahí mismo comenzaban a pecar. Así es que no es extraño que gente que viene a la iglesia también encuentre aquí mismo la oportunidad de hacer cosas que no convienen, porque eso siempre ha pasado. Y no es que la Biblia lo apruebe, es que eso es acabar por la carne, como dice la palabra de Dios. Eso es la guerra. O sea, si estamos en guerra hay que resistir siempre. Y hay que ser honestos con Dios, ¿verdad? No hay mejor cosa que ser honestos con Dios y decirle, Señor, tú sabes de qué pata cogeo yo. Tú sabes cuál es mi puerta vulnerable. Ciérrala, Señor. Porque tú sabes que yo de menso siempre voy buscando esto. Pero líbrame. Y el Señor nos libra. Porque le estamos orando de corazón y estamos siendo sinceros. Dice que la carne es débil y es fuerte. ¿Cómo es eso que la carne es débil y es fuerte? Es débil la carne porque nos hace fracasar. Y es fuerte porque es persistente y en muchas ocasiones nos gana y perdemos. Y por cierto que a veces en la mayoría, en un examen delante de no sé cuántos sacaríamos. Todos y todas tienen una lucha contra la carne. Créame que cuando yo siento esa lucha como pastor de la iglesia, pienso en cada uno de ustedes y digo, Señor, líbrame y libra a mis hermanos y hermanas. Fortalécelos. Manténnos en la santidad de Dios. Amén. A veces por eso debería de orar uno más y no estar orando porque el Señor nos dé la gallina y la silla y la mesa y todo eso, ¿verdad? Que a veces nos dedicamos más a otras cosas y nos descuidamos de lo más importante. Alguien hacía esta pregunta, ¿a qué edad usted se convirtió? Estamos hablando de vieja naturaleza y a veces nuestra naturaleza es tan vieja, ¿verdad? ¿A qué edad usted se convirtió? Hay una lucha entre esos dos enemigos. Y desde ese momento que usted se convirtió puede contar el tiempo. Dice, yo me convertí a los 40 años. Su vieja naturaleza tenía 40 años. Y en 40 años se aprenden muchas mañas. Se cometen muchos errores. Y eso, psicológicamente, eso queda bien arraigado en nosotros, principalmente lo que aprendimos cuando éramos más pequeños, y está ahí. Los recuerdos vienen, y eso tiene mucha fuerza. Ahora pregúntase usted, ¿a qué edad yo me convertí al Señor? Es que en ese tiempo que yo no era convertido, hice tantas cosas malas,
que todavía las estoy arrastrando. Y el tiempo que tiene de haberse convertido para acá, esa es ya cuando usted ha tenido una nueva naturaleza. Entonces hay una lucha entre esas dos edades, su nueva edad y la vieja edad. Ahí está la lucha. Y probablemente, imagínense, si alguna persona la trataban mal, abusaban de esa persona, eso está ahí y no lo va a vencer fácilmente, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios todo es posible. Amén. Entonces nosotros estamos ahí siendo perseguidos. No sé si podemos pasar otra imagen, por favor. La otra. Sigamos. Más adelante. Ahí está. Nuestro pasado nos persigue. Pero no solo el pasado, el pecado nos persigue. Siempre. Uno dice, no hay que pecar uno de ignorante. El pecado nos persigue a todos. Y hay un texto ahí en Timoteo, 2 Timoteo 2:22, a ver si alguien lo encuentra y lo lee, por favor, bien fuerte para que toda la congregación escuche. 2 Timoteo 2:22. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Oiga bien, gracias. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye. Es mejor huir. A veces huir es más de los sabios, ¿verdad? No, yo no me voy a pasar ahí enfrente. Yo voy a pasar lo más lejos que pueda. Yo les recordaba la vez pasada de esa anécdota del señor que buscaba el chofer, el piloto para su transporte. Y entonces llegó el primero y le dice, ¿a qué distancia pasaría usted del abismo? Y él dice, mire, yo paso centímetros del abismo, como diciendo, yo soy muy diestro para conducir. Y dice, no quiero persona así. El siguiente, y el otro dice, mire, yo pasaría un poquito lejos del abismo. Dice, tampoco. Y llega el otro y él dice, yo pasaría lo más lejos posible del abismo. Dice, esa es la persona que necesito, porque eres sensato. Y entonces cuando uno huye, está demostrando sensatez. Hay que huir, no hay que meterse ahí. Si uno se mete ahí donde está el peligro, le puede pasar cosas, se puede quemar. Hasta dice a uno de lujo a veces decir, mire, usted me vio, pero aparentemente lo que yo estaba haciendo era malo, pero ¿sabe qué? Era bueno. Pues ¿para qué anda tratando de aparentar cosas malas? Entonces, en ese caso es mejor huir. Huir nos conviene. Muchos no entienden lo que pasa dentro de sí mismos. Probablemente hoy que estamos hablando de esto, alguna persona está diciendo, o se ha preguntado, ¿pero qué es esto que hay en mí? ¿Qué son esas ganitas que me dan de ir y hacer las cosas malas? ¿Por qué pasa eso en mí? Y hasta uno se pregunta, ¿seré yo una persona convertida o no? Porque yo creo que los hijos de Dios no sienten malos deseos. Y se ha preguntado muchas veces, hoy está recibiendo una respuesta. Jovencitos, jovencitas, ustedes deben de huir de las pasiones juveniles. Porque esos deseos que tienen de hacer lo malo, de probar, de deleitarse en cosas que no convienen, eso es el deseo de la carne, esa es la lucha. Pero si usted a la vez siente que eso no le gusta y lo quiere rechazar, esa es la voz del Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Y eso es lo más bonito. Ahora, la vida en el Espíritu no encaja con el mundo. Quisiera ver esa imagen, por favor. No sé si se puede distinguir bien esa imagen, pero si usted se queda viendo lo que empieza ahí, lo que está al frente, es algo bonito. Es como una telaraña también, ¿verdad? Que lo puede ir absorbiendo. Pero las cosas del mundo pueden parecer algo bonitas, inofensivas. Le pueden gustar y decir, esto no tiene nada de malo. Pero poco a poco se va a meter al fondo y va a caer en ese hoyo oscuro que está ahí.
poco a poco puede irse hundiendo. Y con aquello que parece inofensivo. El enemigo puede poner esas cosas, el mundo se las pone. No todos tienen la misma templanza. Y cuando lo puede evitar, es mejor que lo haga. La vida cristiana es así. La vida cristiana se define por una guerra interna. Si usted está en Cristo, usted está batallando contra el mal. Si siente que no hay una batalla, yo creo que usted probablemente ni siquiera ha empezado la vida cristiana.